Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 28 de junio, lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, leemos el libro del profeta Amós, capítulo 2, versículos 6 al 10 y 13 al 16. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, el más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. El profeta Amós es un profeta que llama a la conversión, como todos los profetas, y llama a la conversión delante de los grandes pecados que comete Israel. Y está anunciando en este momento el castigo que va a recibir Israel. Y hay varias cosas importantísimas que nos da esta lectura. Por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, no por mi falta de misericordia. ¿Dónde está la decisión de la condena? No está en Dios, está en nuestras acciones. En nuestras acciones somos nosotros los que tomamos la decisión de pecar. No es por la maldad de Dios o por la falta de bondad de Dios, sino por los pecados que cada uno de nosotros comete. ¿Cuáles son esos pecados? Venden al inocente por dinero. Venden al inocente por dinero, es decir, calumnian a aquel que es inocente y con tal de que haya plata, eso es lo que manda siempre. Y al pobre por un par de sandalias, es decir, maltratan a los pobres, aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Primer pecado entonces que comete en Israel, esa falta de amor al prójimo. Y esa falta de amor al prójimo dedicada sobre todo a los más humildes, a los más pobres, a los más necesitados, a los más marginados. Qué importante es revisar nuestra vida y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo, para poder ayudar a los más pobres, a los más marginados, a los más necesitados? En segundo lugar, padre e hijo acuden a la misma mujer profanando mi santo nombre, es decir, la corrupción a partir de la lujuria que corrompe el corazón, llegando a cosas insólitas. Está diciendo, el padre y el hijo se acuestan con la misma mujer, ya sea porque es
esposa de uno de los dos o porque los dos acuden a la misma prostituta. En fin, hay tantas maneras de entender efectivamente la profundidad del pecado de la lujuria que cometen los israelitas. Sobre ropas tomadas como prenda se sientan a comer en los santuarios. ¿Qué implica esto? En tercer lugar, el pecado de la falta de respeto a las cosas sagradas. El no tomar las cosas sagradas como deben ser tomadas. El respeto a Dios. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, con un corazón idólatra, con un corazón que coloca cualquier cosa o persona de este mundo sobre Dios, pero además maltratando las cosas del Señor, en mi modo de actuar dentro de la iglesia, en mi modo de comportarme en los sacramentos, en mi modo de actuar delante de las cosas sagradas a la hora de defender el nombre de Dios. Beben además las multas de los pobres en el templo de su Dios, es decir, utilizan mal las ofrendas que se realizan. Las ofrendas que se realizan no las están utilizando bien. Y después el Señor les recuerda cuál era su condición. Oye, cuando ustedes llegaron a esta tierra, la ocupaban los amorreos, que eran hombres gigantes, enormes, altos como los cedros, fuertes como las encinas, y yo los destruí, desde arriba hasta abajo, a ustedes. En cambio los saqué de Egipto, ustedes que eran unos pequeñitos. El Señor nos está invitando en este momento a mirar la gracia que nos ha dado. ¿Cuántos beneficios he recibido de parte del Señor? Soy de aquellos que cree que las cosas que tienen esta vida son fruto simplemente de mi capacidad. Como esa persona que dice, yo todo lo que tengo es producto del sudor de mi frente. Mentira, hermano. Mentira, no es solo el sudor de tu frente. Es el sudor de muchas frentes. Es el sudor de muchas personas. Si uno no es capaz de ver las cosas que tiene y ver la bendición de Dios, cómo Dios me ha bendecido, yo tengo claro que lo que poseo es una bendición del Señor. Yo tengo claras las gracias que el Señor me ha dado a lo largo de mi vida. Tengo clara, por ejemplo, la gracia de ser hijo de Dios, de haber recibido esa condición, de no ser un pagano, de no tener una falsa fe. No, yo tengo la fe verdadera, he recibido la fe verdadera. ¿Cómo la estoy trabajando? ¿Cómo la estoy viviendo? Yo los saqué de Egipto, los conduje y los puse en la tierra de los amorreos. Pues ahora ya no les voy a seguir dando esa bendición y a ninguno les servirá combatirme. No hay uno que por veloz que sea vaya a huir de Dios, no hay uno que por fuerte que sea vaya a vencer a Dios, no hay uno que por valiente que sea va a salvar su vida. El arquero no se librará, ni el más ágil jinete se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede pelear contra Dios? Qué importante es sabernos, yo estoy del lado del Señor, no puedo estar de otro lado, no quiero estar de otro lado, quiero estar del lado del Señor. En el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo. Entramos al capítulo 8, leyendo los versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, tú sígueme
y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos hace retomar lo que hemos leído el día de ayer en el Evangelio de San Lucas, ahora en el Evangelio de San Mateo. Y por eso vemos cómo se nos está contando un poco lo mismo. En aquel tiempo, ¿qué sucede? Lo rodea a Jesús una multitud y les dice a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. Y entonces se nos presentan dos casos de discípulos del Señor, a los cuales no sabemos bien si lo habrán seguido al Señor o no. No nos cuenta quiénes eran, no nos cuenta qué pasó con ellos. Pero lo que se nos quiere mostrar es la profundidad del llamado del Señor. El día de ayer hemos contemplado esa vocación, y por eso hablábamos en esta lección divina de esa vocación universal a la santidad, pero esa vocación particular, es decir, ese llamado que Dios hace a cada uno de nosotros de forma independiente, de forma particular, un llamado a vivir la santidad de un modo particular, de acuerdo a la misión que el Señor me da. Y veíamos lo importante que es delante de esto saber que tenemos libertad. El Señor me llama, el Señor me llama, pero el Señor no me obliga, nunca me obliga. Cuando le dice a sus discípulos, vamos hacia la otra orilla, vayan hacia la otra orilla, se acerca un escriba y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le responde de una manera en que lo que le está diciendo es, mira, suena bonito, suena lindo, pero piensa bien en las palabras que estás diciendo. ¿Por qué? Porque las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene nada. Entonces vas a quedarte sin nada. Vas a seguir a uno que no tiene nada en este mundo. ¿Qué le está diciendo a este escriba? Suenan bonitas tus palabras, pero ojo, porque si quieres seguirme a mí, vas a tenerme que seguir en profundidad, de verdad. Y el seguimiento a Cristo implica no tener el corazón atado a nada. Eso es que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús podrá haber tenido los bienes que le daban y le ponían a su disposición, pero no tiene su corazón atado a nada. Cuando uno libera el corazón, cuando uno verdaderamente entiende que con el corazón atado a las cosas del mundo, que con el corazón atado a las personas del mundo, no logra seguir verdaderamente a Jesús, entonces se produce verdaderamente ese vivir en libertad. Soy libre, libre de las ataduras hacia este mundo para poder cumplir la voluntad del Padre, para poder cumplir la voluntad de Dios. Un aspecto precioso de esto es que el Señor no engaña, no engaña, no engaña, no engaña para nada. Le dice, mira, estas son las condiciones del seguimiento de Cristo. A mí, lo digo siempre, cuando una persona me dice, Padre, pero es difícil, bienvenido, bienvenido al club. Nunca el Señor dijo que iba a ser fácil, nunca nos ha mentido. Y por eso podemos caminar el camino de Cristo en verdadera libertad. Porque nadie puede decir, ay, a mí no me avisaron, a mí no me dijeron que iba a ser difícil. Sí, te dijo el Señor. Amplio es el camino, amplia es la vía que lleva a la perdición. Ustedes asegúrense de caminar por el camino estrecho, pasen por la puerta angosta. Entonces, no hay mentira. El que quiere venir detrás de mí, el que quiere seguirme, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y me siga, que se ponga detrás de mí, habiendo muerto a sí mismo, es decir, habiendo renunciado a sus propios caprichos, a sus propios deseos. Es difícil, claro que es difícil, pero Cristo nunca te mintió, nunca te engañó.
Nunca te ha vendido una pomada. No, te ha dicho la verdad, te ha dicho siempre la verdad. Este es el camino. No sabemos qué pasó con ese escriba. Tal vez ese escriba dijo, sí, bueno, así es, estas son la situación, esta es la condición, yo te sigo. Pero no lo sabemos. Lo importante es justamente esto, que en el seguimiento a Cristo no puede haber engaño. Y por eso nadie puede engañar. Piensa, por ejemplo, qué profundo es cuando uno contempla ciertas sectas que se basan en el engaño. Pare de sufrir. Pero si uno no va a parar de sufrir, te están engañando. Te están diciendo que hay un camino en el cual uno deja de sufrir caminando en este mundo, pero en este mundo siempre vamos a tener los sufrimientos. Qué profunda mentira. Entonces, ¿cómo voy a caminar el camino de Cristo a partir de la mentira? Voy a ser engañado. No, no. Nadie puede hacer un verdadero apostolado engañando. Cuidado con pretender, bueno, no, es que el fin justifica los medios, entonces yo dije una cosa para que se atrayeran. No, la invitación a seguir el camino del Señor siempre es una invitación franca, nunca con la manipulación, nunca con la mentira, nunca con el engaño. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Parece una petición bastante lógica. El día de ayer leíamos cómo Eliseo le pedía a Elías, déjame ir a dar el beso de despedida a mis padres. Y el profeta Elías le decía, anda y después vuelve, porque tú sabes lo que Dios ha hecho contigo. Entonces parece bastante justo, déjame enterrar a mi padre. Y sin embargo el Señor le responde, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que el camino del seguimiento a Cristo requiere un desprendimiento total, absoluto, incluso de aquello que creemos más básico, más elemental. Pero ¿cómo no voy a ir a enterrar a mi padre? Mira, tú tienes que tener el corazón dispuesto a todo por seguirme a mí. Si es que te cuesta el seguir a Cristo, tener que separarte de tu padre, de tu madre, tener que renunciar a la posibilidad de estar con ellos incluso en un momento tan importante como la muerte. Bueno, ese es el camino, esa es la vocación. Muchos no llegan a la vocación sacerdotal, religiosa, porque no logran pasar esta prueba. Tienes que dejar a la familia. No, no, mi familia, mi familia, mi familia. Pero no solo eso, ¿eh? No solo estamos hablando del sacerdocio, la vida religiosa. Hay muchos que no logran vivir la vocación del matrimonio por la profunda papitis y mamitis que tienen. Porque no logran cumplir con la palabra del Señor. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no lo logran. ¿Por qué? Porque están profundamente amarrados en su padre, en su madre, en papito, en mamita. Mira, mira la profundidad. ¿Cuántos matrimonios de verdad con problemas tan serios, tan profundos? ¿Y cuántos matrimonios con separaciones y horrores? ¿Por qué? Porque no lograron entender cómo el Señor les decía, no, no, mira, para la vocación no es primero mi papito, es primero Dios, pero para toda nuestra vida, para todas las decisiones de nuestra vida. Esto es lo que tiene que marcar nuestro corazón, es nuestra brújula. Primero, siempre Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.